Bien, entonces hoy vamos a hablar del módulo 7, conmutación Ethernet, y también vamos a realizar la práctica que quedó pendiente, ¿sale? Bien, cuando hablamos de este módulo 7, hablamos de conmutación Ethernet, y cuando hablamos de conmutación nos referimos a la forma de cómo los dispositivos de la red local, en este caso el dispositivo principal, que es el switch o conmutador LAN, hace la conexión entre las computadoras, o sea, cómo va a hacer esa selección del envío de las tramas de paquetes de un dispositivo final, o sea, una computadora o una tablet o un teléfono, a otro dispositivo, ¿sí? Y la tecnología Ethernet pues habla de sus mecanismos para redes locales, ¿ok? Bien, en este módulo el objetivo es explicar cómo funciona esta tecnología Ethernet en una red conmutada. Tenemos temas: trama de Ethernet, direcciones MAC de Ethernet, tabla de direcciones MAC, velocidades y métodos de envío del switch. Y cada objetivo de estos temas pues tiene como principal objetivo explicar la forma en cómo estas direcciones MAC, a través de esta tecnología Ethernet y las dos subcapas que conforman esta capa 2, pues hacen posible para la conexión entre los dispositivos finales. Y hablamos como dispositivos finales, pues las computadoras, las laptops, las tablets, los teléfonos, conexión con Wi-Fi, impresoras, inclusive servidores o otros dispositivos de interconexión como switch y routers. Bien, tramas Ethernet. Cuando hablamos de una trama, acuérdense en las clases anteriores, hablamos y lo hicimos como una analogía, como si fuera un tren de pulsos, o un tren que lleva vagones. Y cada de estos vagones, pues tiene algún vagón tiene la información, otro vagón va a tener el significado de cada capa, o sea, el encabezado, y vagones de inicio y final de la trama. Bien, entonces en la capa 2 estamos hablando de tramas, estamos hablando de toda esa información completa y cada encabezado que va encapsulado uno después de otro, ¿sí? Entonces se arma completamente toda la trama de los bits para el envío de la información. Entonces estamos hablando de la capa 2 y la capa 1. La capa 1 habla de señales, de formas o modos de conexión. Estamos hablando que puede ser un medio también medios cableados o medios inalámbricos, y dentro de estos dos medios existen varias formas de comunicación. Puede ser una comunicación simple o semiduplex, que le llaman, donde se envía por un canal la información y por otro canal se regresa esa información, o por el mismo canal. Cuando hablamos de full duplex, hablamos que en esos mismos canales se envían y se reciben la información. ¿Ok? Eso es la capa física. Y la capa de enlace de datos, tenemos la 802.2, que habla de la comunicación lógica entre las computadoras. Y cuando hablamos de la subcapa MAC, hablamos del acceso al medio. Y en la analogía de la vida que les comentaba, vamos a entender como una dirección MAC como la llave para entrar a su casa, y el puerto de conexión de su computadora como la cerradura de la puerta de su casa. Entonces necesitamos la llave, que es la dirección MAC, para poder accesar a los dispositivos.
Y la 802.3 pues habla de lo físico. Principalmente nosotros vamos a hacer redes Ethernet con cableado UTP, un cable de cobre que tiene 8 hilos, 4 pares, color verde, color naranja, color azul, color café, pero también existen otros medios físicos, por ejemplo la fibra óptica, que utilizamos pulsos de luz, y también podemos usar un cable que se llama coaxial, donde usamos señales eléctricas que viajan a través de un hilo a diferentes frecuencias y tiene un mayor ancho de banda. O también podemos usar un medio inalámbrico donde usamos ondas de radio, ondas electromagnéticas. Independientemente de qué medio sea, pues tiene una forma de transmitir la información. ¿Ok? Entonces estamos definiendo los estándares para esta familia de tecnologías en el 802.2 y el 802.3 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE. Ok, entonces cuando hablamos de subcapas, estamos hablando de capas que están dentro de otras principales. Si observan ahí la gráfica, tenemos el data link, que es la capa de enlace de datos, y tenemos ahí dos subcapas, ¿verdad? La LLC y la MAC. Entonces, dentro de la subcapa LLC, que es control de enlace lógico, definido en el estándar IEEE 802.2, coloca la información de la trama para identificar el protocolo de capa de red que se utiliza para la trama. Ok, tenemos la otra subcapa, la subcapa MAC, que es la de acceso al medio, definida ahí en el 802.3 para redes cableadas, 802.11 para redes inalámbricas, 802.15 también. Responsable de la encapsulación de los datos y control de acceso a medios y proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos. Cuando hablamos de direccionamiento, hablamos de las direcciones MAC. Acuérdense que tiene toda una estructura, que ya la vimos. Son 12 números con un sistema de numeración hexadecimal. O sea, tenemos 12 números que pueden ser desde el 0 hasta la letra F. ¿Ok? Bien, tenemos la subcapa de control de acceso al medio. Y bueno, aquí tenemos el encapsulamiento de los datos, que incluyen tres cosas principales. La trama de Ethernet, que es la estructura interna de la trama Ethernet. El direccionamiento de Ethernet, que la trama incluye una dirección MAC de origen y una de destino para entregar la trama Ethernet de la tarjeta NIC, de la tarjeta de interfaz de red, a la destino, que también es otra interfaz de red. Entonces, cada dispositivo, origen y destino, tiene una interfaz que va a comunicar o va a conectar a la red local. Y ambos dispositivos tienen una dirección MAC origen y destino. Tenemos también algo muy importante, la detección de errores. Ya vamos a enviar esa información, esas tramas por la red local, y necesitamos saber que no se perdieron alguna parte de la información, y entonces ahí implícitamente en la trama se envía una secuencia de comprobación de estos fotogramas FCS, y utilizando detección de errores como la redundancia cíclica. Entonces tenemos tres cosas principales, ¿verdad? La estructura, el direccionamiento y el control de los errores. Tenemos en esta subcapa de acceso a medios, la subcapa MAC. Bueno, incluye las especificaciones para diferentes estándares de comunicaciones, Ethernet sobre varios tipos de medio, incluyendo cobre y fibra óptica dentro del cobre, pues tenemos el cable UTP, STP, FTP, y también tenemos el cable coaxial. Como el cable coaxial lo entendemos como el cable que llega a la televisión, ¿no? El cable que tiene un hilo y tiene un apantallamiento sobre ese hilo,
y bueno, se conecta con un conector al dispositivo de red, y la fibra óptica igual utiliza sus propios conectores, pero ahí es un hilo de vidrio o de algún plástico, y se envía los pulsos de luz. Esta tecnología Ethernet heredada, que se utiliza una topología de bus o concentradores, es un medio dúplex medio compartido. Cuando hablamos de dúplex, estamos hablando de dos canales. Cuando hablamos de simplex, estamos hablando de un solo canal. Entonces, cuando aquí hablamos de dúplex y medio compartido, estamos hablando que ese dúplex utiliza un canal para enviar y otro canal para recibir, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa modalidad que se llama half duplex, ¿sí? En inglés. Entonces cuando configuremos los dispositivos y nos referimos a half duplex, estamos hablando de duplex medio compartido. Ethernet a través de un medio semiduplex se utiliza un método de acceso basado en contención, detección de acceso múltiple, detección de colisiones. El estándar es el CSMA-CD. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en una analogía de la vida cuando estamos platicando en una charla con sus compañeros, ¿no? Si uno habla, entonces los demás pueden escuchar, pero ha suscitado en una reunión que luego dos personas hablan al mismo tiempo. Y eso nos ha pasado, entonces no se entienden cuando dos personas hablan al mismo tiempo. Ahí existe una colisión. Entonces, cuando hablamos de colisiones, hablamos del empalmamiento o la destrucción de las señales cuando se envían al mismo tiempo. Entonces, hay que detectar eso cuando utilizamos un medio semiduplex, o sea, usamos un mismo canal para enviar y recibir información. Entonces ahí este estándar Ethernet utiliza el CSMA-CD pues para aliviar qué hacer cuando hay colisiones. No se pueden evitar las colisiones, siempre van a haber, pero ¿qué se tiene que hacer? ¿No? Entonces ahí está definido en este estándar CSMA-CD. Y lo comúnmente que se hace en medio de red es crear un random time, un tiempo de espera para que uno de los dos que aleatoriamente va a tener un contador inverso, entonces empiece a transmitir nuevamente. Cuando ya empiece a transmitir la computadora que tenga el tiempo más corto, pues entonces se tiene que esperar la demás. Eso no sucede en una plática convencional. Tal vez ahí por jerarquía o por cortesía, por ejemplo, si fuera entre una mujer y un hombre, pues por cortesía se le daría la palabra a la mujer. Ahora, si el hombre es el jefe de ahí del departamento, pues se le daría entonces la palabra al jefe, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de comunicación ya es determinística, ¿sí? Cuando hablamos de comunicaciones jerárquicas o determinísticas, hablamos de un token. Cuando hablamos de token, hablamos de una estafeta, de un paso testigo. El que tenga la estafeta puede transmitir. Lo que no sucede en estas tecnologías Ethernet, por decirlo así, como que es más democrática. Todos tienen acceso al medio, ¿ok? Y entonces, si todos tienen acceso al medio, pues entonces va a haber estos fenómenos de colisiones. Las Ethernet LAN de hoy utilizan conmutadores que funcionan en duplex completo. Cuando hablamos de duplex completo, nos referimos al full duplex, donde tenemos los dos canales que envían y transmiten información simultáneamente. Y estos canales que envían y transmiten información simultáneamente, pues entonces ahí puede existir colisiones. A diferencia del duplex medio, donde tenemos un canal que envía y otro canal que recibe. Entonces las comunicaciones duplex completo con conmutadores Ethernet no requieren control de acceso a través del SMACD. ¿Sí? Entonces ahí puede ser que tengamos dos pares de hilos para transmitir y dos pares de hilos para recibir. ¿Sí? Ok, por lo regular, cuando usamos
HAL duplex o duplex medio compartido, estamos hablando de que vamos a usar nada más un par, ya sea el naranja o el verde para transmitir y el otro par para recibir. Ok. Más adelante vamos a hacer prácticas con el Wireshark, que ya lo tienen algunos instalados, y vamos a examinar las tramas Ethernet. Entonces tenemos ahí que el tamaño mínimo de la trama Ethernet es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes. El campo que se llama preámbulo no incluye al describir el tamaño de la trama. Cuando hablamos de preámbulos, estamos hablando de que se va a enviar una señal de acceso al medio, o sea que ahí se envía el preámbulo y entonces todos los demás dispositivos escuchan ese preámbulo y bueno, tienen la obligación de no transmitir hasta que transmita la computadora que está usando el medio. Entonces, cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera un fragmento de colisión o trama de ejecución y se descarta automáticamente. O sea, si no llegamos a enviar toda la información porque se suscitó a una desconexión o una colisión, entonces tenemos que este estándar detecta esto y entonces dice que esta trama pues está mocha, está cortada, no está completa. Las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran jumbos o tramas bebés gigantes. O sea, la trama máxima, la trama más grandota, puede transmitir nada más 1500 bytes. Aquí podemos hacer una reflexión. Actualmente pues ya tenemos que enviamos imágenes, archivos, pues mayores a 1500 bytes. O sea, son ¿cuántas tramas necesitaríamos para enviar toda una información del orden de los gigabits? Supongamos, vamos a requerir cientos de tramas. Entonces, toda esa información se segmenta, se hacen pequeños vagoncitos del tren y se va metiendo en esos vagones y se va enviando poco a poco hasta el destino. Cuando hablamos de eso, de que se envían poco a poco al destino, es cuando empieza ahí la tasa de transferencia y aparece en su computadora. ¿Sí? Empieza ahí a enviar una información de qué tiempo resta para transmitir toda la información a través de la red. ¿Por qué? Porque las tramas fueron, la información fue segmentado en varias tramas y esas tramas se van a enviar como si fueran pequeños trenes, ¿sí? A través de la vía, ¿ok? Entonces la trama más grandota que se puede enviar es de 1500 bytes. Bien, el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo. El dispositivo receptor descarta la trama. Es probable que los cuadros descartados sean el resultado de colisiones u otras señales no deseadas. Se consideran inválidos. Las tramas jumbo suelen ser compatibles con la mayoría de los conmutadores, o sea, estamos hablando de los dispositivos switch, las tarjetas NIC de Fast Ethernet, o sea, de una velocidad de 100 megabits por segundo, o Gigabit Ethernet, que estamos hablando de 1000 megabits por segundo, o 1 gigabit por segundo, ¿sí? Entonces tenemos ahí en la imagen pues la estructura de esta trama. Se observan los 8 primeros bytes son el preámbulo, es donde se empieza a enviar la señal a la red local y entonces empiezan a detectar que alguien quiere transmitir y separan los demás. Luego tenemos los 6 bytes siguientes, que es la dirección MAC destino. Acuérdense que el direccionamiento MAC es un direccionamiento de capa 2, o sea, de capa de enlace de datos, y utiliza 12 números hexadecimales, ¿sí? Entonces ahí tenemos 6 bytes para la dirección destino, o sea, dónde se va a enviar esta trama. Y tenemos otros 6 bytes que van a incluirse dentro de la trama completa de quién envía la información. O sea, muy importante saber a dónde va y quién envía la información. Luego tenemos el tipo de trama, si es inalámbrica, si es cableada, y la longitud de la trama.
en esos 2 bytes. Luego vienen pues los datos que oscilan de los 45 bytes a los 1500 bytes. Si es de 1500 bytes le vamos a llamar jumbos, ¿verdad? O tramas bebés gigantes. Y tenemos por último el FCS, que es pues los 4 bytes que se utilizan para saber si la información llegó completa, si llegó completo toda la trama de pulsos y no hubo errores, ¿verdad? Dirección MAC de Ethernet. Ok. Una dirección MAC, o sea, una dirección de control de acceso al medio de la tecnología Ethernet, estas redes locales, constan de un valor binario de 48 bits, expresado con 12 valores hexadecimales, o sea, 12 números que van a utilizarse en un rango de 0 a la letra F, cada número hexadecimal. Bueno, ahí 8 bits es un byte. Acuérdense que 8 bits es un byte. Y es una agrupación binaria. O sea que estamos hablando de que 4 números binarios hacen un número hexadecimal. Si los agrupamos en 2 números binarios, estamos hablando de un byte. Y esos 2 números, hexadecimales, que son del 0 a la F, compuestos por 4 bits, si los juntamos serían 8 bits, serían 8 bytes completos. Entonces podemos tener combinaciones de 8 ceros hasta 8 unos. Recordemos que los 8 unos harían referencia a las 2 letras FF, ¿sí? Sería el máximo. Y por lo regular esa dirección se utiliza como una dirección de difusión o broadcast. Cuando se usa hexadecimal, los ceros iniciales siempre se muestran para completar la representación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 se representa en hexadecimal como 0A. Acuérdense que los 4 primeros ceros pues hacen referencia al 0. Ahora, los otros 4, ahí tenemos 1, 0, 1, 0. El primer 1, su peso es de 8. Y el segundo 1, su peso es de 4. Es de 2, perdón. Entonces estamos hablando de 8 más 2, 10. Pero no podemos escribir el 10. Entonces se utiliza una letra en hexadecimal. Y la letra para hacer referencia al 10 es la letra A. Por eso en hexadecimal es 0A. Los números hexadecimales suelen representados por el valor precedido de 0x. Entonces, cuando vean en un mapeo de bits o de memoria 0x, estamos hablando de que lo que sigue es un número hexadecimal. Y tenemos ahí el ejemplo, 0x73. O sea, ese 73 o 73, mejor dicho, es un número hexadecimal. Para distinguir entre los valores decimales y hexadecimales, cuando tenemos una documentación, ¿sí? Entonces ahí 0x representa números hexadecimales. El hexadecimal también puede estar representado por un subíndice 16 o el número hexadecimal seguido de una H. Por ejemplo, S73 puede ser representado también como 73H. O también como un subíndice, o sea, abajito, un 16. Ok. Vamos a la dirección MAC Ethernet. Aquí tenemos una dirección MAC y vamos a observar que está compuesta de dos segmentos principales, ¿sí? Uno se llama OI, el identificador único de la organización. Y tenemos la otra mitad, que es el valor asignado por el proveedor. ¿Sí? Es un valor hexadecimal asignado por el proveedor. O sea, los fabricantes de tarjetas de red o de dispositivos de red
tienen que tener registrado un identificador de organización único, ¿sí? Entonces tenemos que de esos 48 bits representados con 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes, la mitad, estamos hablando de 3 bytes, o estamos hablando la mitad de 48, 24 bits, representan a la organización, y los otros 24 representan la continuidad de esa organización, cómo está manejando las asignaciones a los dispositivos que está vendiendo o está creando. ¿Sí? Entonces tenemos ahí dos partes principales, ¿verdad? Entonces la OI y el otro que es el valor asignado por el vendedor. Ahora, si observan ahí en la imagen, tenemos los unos que están arriba, tenemos 48 unos. Esos son los 48 bits que les estoy mencionando. Acuérdense que un bit puede ser la representación de un 1 o un 0. Ahora, 4 bits, haciendo la combinación de esa representación, podemos representar un número hexadecimal. Ahí está en color naranja y la letra X. Entonces, ahí estos 4 unos, o esos 4 bits, pueden representar del 0 hasta la letra F. ¿Sí? Ahora, dos números hexadecimales, como son 8 unos, representan un byte. Entonces podemos decir, en resumen, con esa gráfica, tenemos el tamaño de la longitud de esta dirección MAC como 48 bits, que son los 48 unos que tenemos arriba, o tenemos 12 dígitos hexadecimales, que son los cuadritos que están en X, que son 12 números hexadecimales, o tenemos abajo en amarillo los 6 bytes. ¿Ok? Entonces, eso hay que considerarlo y hay que anotarlo y grabárselos de memoria. ¿Sí? Ahí se los encargo, como las tablas de multiplicar para su carrera, esto lo tienen que saber de memoria. Ok. Bien, luego tenemos el procesamiento de esas tramas. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC origen y una MAC destino, como cuando ustedes envían una carta, ¿sí? Tradicional, o sea, a través de, ya sea de correo electrónico, correo convencional, pues tienen que saber a dónde va esa carta y quién lo envía. Igual aquí en las tramas, o sea, quién envía esa trama, la información, y quién la va a recibir. Entonces, cuando una NIC recibe una trama de Ethernet, examina la dirección MAC de destino para ver si coincide con la dirección MAC física que está almacenada en la memoria RAM. Acuérdense que la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio. Es una memoria que si se va a la luz, o sea, si desconecta el dispositivo, pues se borra. ¿Sí? Estamos hablando que aquí temporalmente estas tramas son almacenadas en la memoria RAM de esa tarjeta NIC. ¿Sí? No tiene caso estarlas guardando como si fuera un disco duro. ¿Por qué? Porque estas tramas van a ir cambiando a lo largo de las conexiones y a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se utiliza una memoria que solamente es temporal. Ahora, si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama, y si hay coincidencia, envía la trama a las capas del modelo OSI, donde ocurre el procesamiento de desencapsulamiento. O sea que si no detecta dentro de su tabla que esa dirección es válida, pues la borra. ¿Sí? Por eso se utiliza esa memoria dinámica, RAM. Y si hay una nota, las tarjetas NIC, cuando hablamos de NIC, acuérdense que es la tarjeta de interfaz de red, o sea, es el puerto que tenemos allí de conexión. Puede ser alámbrico o puede ser inalámbrico. Entonces, las NIC Ethernet también aceptan tramas si la dirección MAC destino es un grupo de difusión o multidifusión, la cual es miembro el host. O sea que también puede aceptar tramas que se utilizan para enviar información a todos
componentes de la red. Por ejemplo, cuando se atasca la red, o sea, cuando hay una colisión, la primera computadora que detecta esa colisión manda un broadcast, manda una señal de difusión a todas las computadoras indicando que el medio se atascó. Cuando hablamos de multidifusión, hablamos de tramas como si, por ejemplo, esas computadoras pudieran ser cámaras de videovigilancia. Entonces, estas cámaras de videovigilancia, para no estar reenviando a cada servidor o a cada cliente la información de video, pues se utiliza la multidifusión. Bien, luego dice, cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de la trama Ethernet tendrá una NIC Ethernet y por lo tanto una dirección MAC. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles y routers. O sea, una dirección MAC. Todo dispositivo que se conecte a una red, ya sea Wi-Fi inalámbrica o red cableada, pues todos tienen una dirección MAC. Hasta su teléfono que están usando, su teléfono celular. ¿Sí? Si se conecta a la internet, tiene una dirección MAC. Inclusive, hay varios proveedores de servicios que dan acceso a los servicios de red a través de las direcciones MAC. Ok, tenemos la dirección MAC de unidifusión. Cuando hablamos de unidifusión o unicast en inglés, estamos hablando de comunicación de uno a uno, o sea, de un origen a un destino. Entonces aquí en esta tecnología Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, difusión, multidifusión de capa 2. Recordemos que estamos en una red de broadcast, son redes de broadcast, la IPv4 que estamos analizando son redes de difusión. Y vamos a ver más adelante que tenemos todo un esquema de direccionamiento también de capa 3 para saber señales que son de difusión, de multidifusión y de unidifusión. ¿Sí? Bien. Tenemos que una dirección MAC, estamos ahorita en la capa 2, después vamos a hablar de la capa 3, que habla de esas direcciones IP. Que esas, a diferencia de estas direcciones MAC, se supone que estas direcciones MAC son grabadas físicamente en dispositivos, en su dispositivo, ¿no? Sí, o sea, es un mecanismo, pues, seguro para que sepamos que efectivamente es el dispositivo. Claro, los hackers y hay ya entes maliciosos que tienen software para modificar esas direcciones MAC, ¿no? Bien, pero esa es otra historia, después platicaremos sobre seguridad en redes. Entonces aquí la dirección MAC de unicast, o sea de unidifusión, es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo de transmisión a un único dispositivo destino, o sea de uno a uno. El proceso que utiliza el host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada a una dirección IPv4 se conoce como protocolo de resolución de direcciones ARP, que vamos a hacer prácticas también con este protocolo ARP. Entonces, cuando hablamos de ARP, estamos hablando del protocolo de resolución de direcciones. O sea, está casado una dirección IP con una dirección MAC, ¿sí? El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada a una dirección IPv6 se conoce como Neighbor Discovery, ND, ¿sí? Ya que tenemos que el IPv6 ya no son redes de difusión, es otro mecanismo. Tenemos como nota, la dirección MAC de origen siempre debe ser unidifusión. Ok, tenemos las direcciones MAC de difusión. Cuando hablamos de difusión, hablamos de una señal que todos los dispositivos la van a escuchar y la van a tal vez procesar, ¿sí? Cuando lo ponemos en una analogía de la vida, cuando hablamos de direccionamiento de unidifusión es cuando ustedes están platicando con su compañero o compañera uno a uno.
Cuando hablamos de difusión, es como, por ejemplo, cuando el profesor está en el salón de clases y está hablando con todo el grupo. Ahí tenemos una difusión y todos calladitos y escuchando al profesor. Lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes es una difusión. Si yo estuviera comunicándome con una parte nada más, 3 o 4 de los que están conectados, eso le llamaríamos multidifusión, o sea, nada más a unos pocos. Si yo nada más me comunico con uno de ustedes, estamos hablando de unidifusión. Bien, entonces aquí estamos hablando cuando el dispositivo se conecta con todos. Difusión. Entonces, cada dispositivo de la red LAN Ethernet recibe y procesa una trama de difusión Ethernet. Las características de una transmisión Ethernet son las siguientes. Tiene una dirección MAC destino y se observan que son los 12 números hexadecimales, los 12 dígitos, con la letra F. O sea, son la última dirección posible. ¿Sí? Estamos hablando de 48 unos, unidades en binario. Entonces, esa señal la vamos a conocer como un broadcast. Y el broadcast es una señal de difusión. Entonces, cuando se envía la dirección destino con esa dirección FF, 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 o sea, las 12 números F, todas las computadoras o todos los dispositivos terminales que están conectados a la red tienen la obligación de escuchar la trama. Bien, está inundado todos los puertos del conmutador Ethernet excepto el puerto entrante. ¿Sí? Nuestro enviado por el router. El router es un dispositivo que lo vamos a ver más adelante que utiliza direcciones IP para el envío de los paquetes y no direcciones MAC, a diferencia del que estamos viendo ahorita, que se llama switch. Que el switch es ese símbolo que tenemos ahí, que es como una cajita que tiene flechas, 2 flechas hacia la izquierda y 2 flechas a la derecha. Físicamente, ustedes lo reconocen que tiene muchas entradas para los cables de red, ¿sí? Tiene muchos puertos. Y esos puertos pues son puertos LAN, puertos de red local. Entonces, si los datos encapsulados son un paquete de broadcast IPv4, cuando hablamos de broadcast IPv4, estamos refiriéndonos a la última posibilidad de la combinación del byte, que es 255, como ven en la ilustración que está ahí, donde dice destino IP, tenemos 192.168.1.255. Cuando termina en 255, una red, en este caso clase C, estamos entendiendo que esa dirección IP también es un broadcast, y entonces ahí los dispositivos de la siguiente capa, que es el router, tendrán la obligación de enviarlo a todos. Entonces también el direccionamiento IPv4 tiene un broadcast. Como dice ahí, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tienen todos los unos en la parte de host. O sea, los 8 unos pasados a decimal, a diferencia de la dirección MAC, que es hexadecimal, la dirección IP es decimal, pues es el número 255, como ya lo vimos anteriormente en las conversiones. Esa numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local dominio de difusión reciban y procesan el paquete, a diferencia de la capa 1, que son tramas. ¿Sí? Entonces, capa 2 utiliza tramas, la dirección de difusión es los 12 números en F, y la capa 3 también tiene una señal de difusión, pero ahí utiliza números decimales, y el número 255 sería la última posibilidad. Bien, vamos a la multidifusión. Cuando hablamos de un grupo de dispositivos que pertenecen al mismo grupo de multidifusión, recibe y procesa una trama de multidifusión Ethernet. Yo les comentaba que algo muy rápido y práctico para entender la multidifusión son las cámaras de videovigilancia. O sea, podemos tener una cámara en nuestra casa de videovigilancia y con una dirección IP, y a través de nuestros celulares ver esa cámara con nuestra aplicación. Podemos tener
3 celulares conectados a esa misma cámara, ¿sí? Pero la cámara no va a enviar a cada celular una información específicamente, sino que envía una sola trama y la van a procesar los 3 celulares. O sea, envía la información no repetida 3 veces, sino la envía una sola y la reciben los 3 celulares. Como es en tiempo real, ahí no hay problema si algún celular no la recibió en un cierto tiempo, ¿sí? Se vuelve a conectar y la vuelve a recibir, ¿sí? A menos de que tenga un mecanismo el DVR, pues para grabar y ustedes regresar la grabación. Esa es otra cosa, pero ahí ya sería, entonces, ya no sería una multidifusión, ya sería una unidifusión, porque ustedes están pidiendo revisar el video en un tiempo determinado, ¿sí? Ahí observen en la ilustración, por ejemplo, en las cámaras IP se utiliza la dirección 224, inicia con la dirección IP 224. Ese 224 ya está reservado para todo este tipo de dispositivos que envían multidifusiones. Ya está asignado por los creadores de este estándar IPv4. Bien, ahora fíjense, si hay una dirección MAC destino 01005E, cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv4, y una dirección MAC destino 3333, cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv6. O sea, tenemos rangos que van a distinguir entre direcciones de multidifusión IPv4, que es U01005E, y direcciones de multidifusión IPv6, o sea, la versión 6 del protocolo de Internet 3333. Existen otras direcciones MAC de destino de multidifusión reservadas para cuando los datos encapsulados no son IP, como el protocolo de árbol de extensión, STP, que lo vamos a ver posteriormente. Cuando hablamos de un árbol, hablamos de una topología donde tenemos una especie de raíces o de ramificaciones, y tenemos entonces un punto central, y a través de ese punto central se van haciendo las conexiones, ¿sí? Entonces vamos a ver posteriormente ese protocolo. Igual ese protocolo utiliza entonces direcciones MAC para multidifusión reservadas, ¿sí? Bien. Luego tenemos que se inundan todos los puertos del conmutador Ethernet, exceptuando el puerto entrante, al menos de que el conmutador esté configurado para la indagación de multidifusión. No es reenviado por el enrutador a menos de que el enrutador se esté configurando para enrutar paquetes de multidifusión. Observen ahí la gráfica. Tenemos la computadora ahí, H1, y tenemos el switch. Y no envía a todos, envía nada más a un grupo de 3 dispositivos en ese caso, ¿no? Entonces ahí hay una selección. Eso es la multidifusión, una selección hacia ciertos dispositivos, ¿no? Y bueno, debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones, a veces denominado grupo de host, solo se pueden utilizar como destino de un paquete. El origen siempre tiene una dirección de unidifusión. Al igual que con las direcciones de unidifusión y difusión, la dirección IP de multidifusión requiere una dirección MAC de multidifusión correspondiente. Bueno, pero aquí entraría una pregunta. Ok, entonces la cámara o la computadora ¿nada más envía una trama? Sí. Entonces, ¿cómo le llega a las demás? Bueno, ahí el dispositivo, el switch o el router, si leen ese inicio, ya sea 01005E o 3333, en el caso del switch, va a enviar nada más a cierto grupo de acuerdo a la dirección IP que esté configurado. ¿Ok? Bien. Tabla de direcciones MAC. Bueno, aquí tenemos algunas nociones básicas de los switches. Switches es el conmutador LAN, el de ese dispositivo que les comento que tiene varios puertos.
y ustedes lo han visto seguramente. Bien, un switch Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos, o sea, del protocolo, que se transportan en la porción de datos de la trama, como el paquete IP. Un mensaje ARP o un paquete IPv6 el switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de capa 2. O sea, esto es muy importante. El switch solamente va a procesar entonces direcciones de capa 2, ¿sí? A menos de que sea un switch de multicapa, ¿no? Como existe actualmente. Un switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama, a diferencia de los hubs. Cuando hablamos de hubs Ethernet heredados, estamos hablando de unos dispositivos pues ya en desuso, ya muy antiguos, que lo que hacían nada más era repetir la información. Entraba la información en un puerto del dispositivo y nada más lo que hacía era repetirlo a todos los demás, ¿sí? Excepto por el puerto donde entró la información. Cuando hablamos de un conmutador, estamos hablando de un dispositivo más inteligente que ese repetidor, que ese hub. O sea, el switch tiene un sistema operativo que pues procesa la información y determina a dónde se va a enviar. O sea, ya hay una toma de decisiones. Entonces podemos decirle que tiene ahí un grado de complejidad mayor y de inteligencia, supongamos, ¿no? Nota, a veces la tabla de direcciones MAC se conoce como tabla de memoria de contenido direccionable, CAM, C-A-M. A veces se conoce así, ¿no? La tabla de direcciones MAC, se conoce como CAM. Bien, examinar las direcciones MAC de origen, aprender. Fíjense, el switch o el dispositivo que tienen ahí en su casa, que conecta a todas las computadoras, ya sea inalámbricamente o alámbricamente, en su red que tengan ahí en su casa, o en el laboratorio, o en una red local, pues no vienen preconfigurados las direcciones MAC de cada dispositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos dispositivos son estándar, los puedes conectar, te los venden y los puedes conectar en cualquier lado para que tengas tú una red local. Pero cada dispositivo que tienen en su casa o en el laboratorio o en la universidad o en una oficina, pues cada uno tiene una dirección MAC diferente, ¿sí? Entonces es ilógico que ya vengan preconfigurados con las direcciones de que van a tener acceso a los dispositivos. Entonces ahí lo que tiene que hacer el dispositivo para encontrar esas direcciones de acceso de cada dispositivo de la red local es a través de aprender qué direcciones MAC tiene cada dispositivo. Entonces lo que va a hacer es revisar cada trama que se envía, que se ingresa al dispositivo, al switch, para obtener una información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC del origen de la trama y el número del puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se la agrega a la tabla junto con el número de puerto de entrada. O sea, ahí su tabla de direcciones MAC tiene varias cosas, entre ellas la dirección MAC por la que entró y el puerto cuál entró esta información para tener estas tablas, ¿verdad?, actualizadas. Si la dirección MAC del origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. O sea que siempre hay un tiempo que va a estar revisando que se envíen tramas, porque puede existir que tú conectes un dispositivo y ese dispositivo pues te fuiste de tu casa o ya no se conectó en el laboratorio y entonces sería impráctico tener esa dirección porque va a causar errores. Entonces borrarla en forma manual, o sea que alguien entrara al dispositivo y la borrara, pues también es impráctico. Entonces lo que se hace es que ese dispositivo tiene un tiempo para tener esa dirección. Cuando pase ese tiempo la va a borrar de forma automática. Ok, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. O sea, es el tiempo de duración de esa dirección en su tabla
de direcciones MAC. Dice ahí nota. Si la dirección MAC del origen existe en la tabla, pero no un puerto diferente, el switch la trama como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puerto más actual. O sea, puede ser que también el dispositivo haya cambiado de puerto, ¿sí? Y entonces si entra por el otro puerto, pues borra la otra y la considera entonces que se cambió de puerto y borraría por el primero que entró, por el puerto que entró primero, ¿no? También eso puede suceder. Otra cosa que también es, podemos manipular las direcciones MAC. O sea, ¿qué direcciones MAC va a aceptar cada puerto? Podemos darle un nivel de seguridad, que lo vamos a hacer más adelante, donde hábilmente, pues ahí el que lleve la configuración de esa red, pues no va a poderse conectar a otro dispositivo a ese puerto, excepto el que tenga esa dirección MAC, ¿no? Es un nivel de seguridad. Bueno, siguiendo con este de método del switch de reenvío, también va a buscar la dirección MAC destino, que esa es otra cosa. El switch va a aprender la dirección MAC de cada puerto, ¿sí? O sea, dirección MAC por puerto, ¿no? Pero va a tomar también decisiones de envío. Y entonces buscan esa tabla si está ahí localmente, en ese mismo switch, si tiene localmente la dirección MAC a la que se va a enviar. Entonces, ese es otro mecanismo. Si la dirección MAC de destino es una dirección de unidifusión, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones MAC. La dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos, excepto el de la entrada. Esto se conoce como unidifusión. Si la dirección MAC destino de difusión o multidifusión, la trama también se envía a todos los puertos, salvo la entrada. O sea, cuando desconoce el dispositivo, el switch, desconoce qué dirección MAC destino, a dónde se va a enviar porque no está en su tabla. Entonces tiene que hacer algo. Envía una difusión o multidifusión. Bien, tenemos ahí el filtrado de las tramas. Entonces tenemos que a medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene una dirección MAC destino, puede filtrar la trama y reenviar a un solo puerto. O sea, cuando ya hay una convergencia, ya el switch aprendió qué computadoras tiene conectadas en cada puerto, con qué dirección MAC. Y entonces, a través de esa tabla de direcciones MAC, pues puede tomar ya las decisiones de envío y ya no envía a todos los puertos, sino nada más envía un puerto específico, como muestra ahí la gráfica. Ahí la computadora A se quiere conectar con la computadora D. Pero previamente la computadora A tuvo que haber enviado una trama y la computadora D tuvo que haber enviado una trama al switch para que se haya grabado en la tabla de direcciones MAC del switch y poder tomar la decisión del switch de quién envía la trama y a dónde va. ¿Ok? Bueno, esos son videos que posteriormente ustedes los pueden ver en el libro electrónico, ¿eh? Bien, tenemos los métodos de reenvío de tramas de los switches Cisco, exclusivamente de los switches de la marca Cisco. Los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de la red. Entonces tenemos el primero que se llama conmutación de almacenamiento y reenvío. El otro se llama conmutación de corte. Entonces, aquí recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida. Si el CRC, que es el control de redundancia cíclica, es válido, o sea que la trama llegó completita, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. Luego la trama se reenvía desde el puerto correcto. Pero aquí, en este tipo de conmutación, el switch recibe todo completito, toda la trama completita, la almacena temporalmente en una memoria caché en el puerto para procesarla y enviarla completa al puerto correcto.
pues es una garantía de que lo que va a reenviar pues está completa y es válida. Pero existe también conmutación de corte. Este método de reenvío de trama reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Como mínimo, se debe leer la dirección destino para que la trama se pueda enviar. ¿Sí? Aquí tenemos ventajas y desventajas. La ventaja en la conmutación por corte, que es más rápido, elevas la velocidad de tu transferencia, de tu red LAN. Pero el problema es de que si se están reenviando tramas mochas, pues entonces ya se envió. Y entonces el destino pues tiene que descartarlas. Entonces también ahí habría que valorar si es conveniente o no, ¿verdad? Configurarlo así, conmutación de corte. Aquí tenemos que una gran ventaja de la conmutación de almacenamiento y reenvío es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla. Cuando se detecta un error de la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con error reduce el ancho de banda consumido por los datos dañados. En el switching de almacenamiento y envío requiere para el análisis la calidad de servicio, QoS. Cuando hablamos de QoS, estamos hablando de un nivel de calidad donde vamos a tener selección de tanto de servicios, o sea, de comunicaciones, de si vamos a darle prioridad a los transmisiones en vivo, videollamadas, streamings, y vamos a darle prioridad pues más baja por ejemplo, transferencias de un correo, de un simple correo, ¿no? Pero aquí para el switching de almacenamiento de reenvío con la calidad de servicio, sí se requiere que se llegue toda la trama y sea válida y se envíe. Entonces aquí en las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegación web. Es lo que les comentaba. O sea, si ustedes están haciendo una llamada telefónica por IP, pues debe tener mayor prioridad que el tráfico de navegación, de buscar una página. ¿Sí? Puede ser que tú estés buscando la página y se tarde unos segundos o unos minutitos más, no hay problema. Pero no puede ser en la voz porque ya no entenderían qué es lo que están diciendo, se escucharía entrecortada la voz o mocha, ¿sí? Entonces ahí la calidad de servicio pues se eleva a eso, o le da prioridad a cierto tipo de flujo, ¿ok? Y utiliza el almacenamiento de envío. Ok, ahora, vamos a poner una analogía. Si ustedes están recibiendo alguna mercancía, ¿no? Y entonces no la examinan completamente y así la mandan, pues no saben si la mercancía pues está en buen estado. Pero si la examinan, entonces hay garantía de que lo que están reenviando pues está en buen estado. ¿Sí? Eso es más o menos estos métodos de reenvío de tramas en los switches. Tenemos que la conmutación de corte pues es una conmutación más rápida. ¿Ok? Este tipo de conmutación, llamado switching, el dispositivo actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch almacena la cantidad suficiente de trama como para leer la dirección MAC destino para que pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores de trama. A continuación se presentan dos variantes del switching por método de corte. Una se llama conmutación de avance rápido, o sea, ofrece el nivel más bajo de latencia. Cuando hablamos de latencia, hablamos del tiempo en que tarda una información en entrar a un dispositivo y salir, ¿ok? De ese mismo dispositivo. O sea, al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección MAC destino. O sea, tiene que leer la dirección MAC destino para reenviar. Inmediatamente que la lee, ya está reenviando la información al puerto, pues que es el destino, ¿no? Como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. La tarjeta NIC de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. O sea, la interfaz
de su dispositivo de red, pues le va a llegar, a él sí le va a llegar toda la trama, pero le llegó mucha, entonces pues lo va a descartar y va a pedir que se reenvíe otra vez. Entonces ahí tenemos que ahí tenemos problemas también, porque si hay muchas tramas mochas, entonces se va a perder o va a haber más tiempo para la comunicación y la transferencia de la información. El switching de envío rápido es el método de corte típico. Tenemos también otro método que se llama conmutación sin fragmentos. Un compromiso entre la latencia y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento y reenvío de la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido. El conmutador almacena y realiza una verificación de error de los primeros 64 bits de la trama antes de reenviar, debido a que la mayoría de los errores y colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes. Esto garantiza que no se haya producido una colisión antes de reenviar la trama. O sea, aquí tenemos una estadística, ¿no? Entonces, alguien ahí estuvo midiendo y estuvo observando que si después de los 64 bytes de transmisión, pues ya es muy difícil que la trama vaya mocha. Entonces, o con errores. Entonces, ahí este tipo sin fragmentos, entonces garantiza un poquito más, eleva un poquito más la integridad y la latencia también la eleva un poquito más. Pero es mucho más rápido que el método de almacenamiento y envío. Tenemos la memoria intermedia en los conmutadores. Estos conmutadores o switches Ethernet pueden usar una técnica de almacenamiento en buffer. Cuando hablamos de buffer, hablamos de una memoria que temporalmente almacena algo, ¿sí? Y después lo que almacena lo va a reenviar. No se queda con esa información. A diferencia de una memoria RAM, ¿no? Una memoria de solo lectura o una memoria RAM que puede tener ahí, mientras no se vaya la energía en esa memoria, almacenar cierta información. No, el buffer recibe algo, lo mantiene en cierto tiempo y lo reenvía. Y esto lo hacemos para almacenar temporalmente estas tramas antes de reenviarlo o cuando el puerto del destino está ocupado debido a la congestión. Cuando hablamos congestión, hablamos cuando está saturada la red, ¿sí? Cuando tenemos ahí que el procesamiento en el dispositivo se está elevando. Entonces tenemos que memoria basada en puerto y memoria compartida. La memoria basada en puerto, tenemos que las tramas se almacenan en colas. Cuando hablamos de colas, estamos hablando de información que se va metiendo uno después del otro. Como cuando hablamos de las colas para ir a comprar tortillas, ¿sí? O sea, se van formando y ahí poco a poco se va a ir procesando como vayan llegando, que se lanzan a puertos específicos de entrada y salida. Una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas por delante en la cola se han transmitido con éxito. Es posible que una sola trama demore la transmisión de datos de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico del puerto del destino. O sea que ahí es susceptible al tráfico cuando hablamos de memorias basadas por puertos. Esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos de destino abiertos. O sea que es como si ustedes están formados en la cola de las tortillas, pues no les gustaría que la persona que va atrás de ustedes pues le den sus tortillas antes que ustedes. Pero tenemos la memoria compartida. Aquí, por ejemplo, en esa analogía de las tortillas, podemos tener que ustedes nada más van por 1 kilo de tortillas, o al revés, mejor, ustedes van por 20 kilos de tortillas y 2 personas atrás nada más van por medio kilo. Entonces, la persona que está ahí en la tortillería puede decir, a ver, tú que tienes medio kilo, de una vez te lo doy, aunque haya llegado después, ya que ustedes pues van por 20 o 30 kilos de tortillas, o sea, es mucho mayor, y eso se ha dado, ¿no? Entonces, así en esta analogía de la vida, la memoria compartida es similar a esto que les acabo de decir. Deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos los puertos del switch y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto se asigna dinámicamente.
Las tramas de buffer están vinculadas dinámicamente al puerto del destino, lo que permite recibir un paquete en un puerto y luego transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente, ¿sí? O sea que es más dinámico, podemos sustraer las tramas independientemente del tiempo, ¿no? El almacenamiento en buffer de memoria compartida también se da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos. Por lo tanto, se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos, por ejemplo, puerto del servidor. Cuando hablamos de conmutación asimétrica, ¿sí? Vamos a manejarlo como cuando vamos a un paseo y vamos a correr, ¿no? Vamos ahí todos los cuates, ¿no? Entonces, o en bici, unos son más rápidos que otros, ¿no? Si todos fuéramos a la velocidad del más lento, pues aunque tengas una bicicleta de carreras o de montaña perfecto estado y tú seas atlético, pues tendrías que esperar al que está lento, ¿sí? Y eso pues retrasaría todo el envío de la información. En ese caso retrasaría a todos los integrantes del convoy de bicicletas, ¿no? Entonces, si utilizamos el almacenamiento por buffer y memoria compartida, entonces podemos hacer que los que son más lentos, almacenarlos temporalmente en un espacio y los más rápidos en otro. Y estar entonces conmutando, o sea, seleccionando entre los rápidos y los lentos. Eso eleva el desempeño de la red, conocido en inglés como el performance. Ok, tenemos la configuración duplex y la velocidad. Ahora vamos al puerto, vamos a cómo se comunica la computadora o el dispositivo celular o tablet a la red, ¿no? Pues tenemos dos de las configuraciones más básicas del switch, son el ancho de banda, velocidad, y la configuración duplex para cada puerto del switch individual. Es fundamental que la configuración duplex y el ancho de banda coincida entre el puerto del conmutador y los dispositivos conectados. Entonces tenemos ahí, primeramente, nosotros podemos configurarlo en forma estática. O sea, cuando hablamos de estática y configuración estática, forzamos al dispositivo a configurarlo y que acepte, ya sea en este caso, full duplex o half duplex. ¿Sí? ¿Eso qué beneficia? Beneficia que ya no va a haber un diálogo entre el switch y la computadora y eso se convertiría en tiempo, ¿no? O sea, en la velocidad de conexión. No la transferencia, la velocidad de conexión. Bueno, pero ¿qué problemas puede tener eso? Bueno, puede ser que el puerto de la computadora pues esté dañado en unos pares de hilos, ¿no? Entonces, forzarlo a una velocidad full duplex, supongamos, tendríamos que tener la garantía de que están funcionando los 4 hilos en el puerto de tu computadora. ¿Y qué tal si no? Entonces ahí no se va a poder comunicar o va a haber errores. Entonces los switch, cuando lo compras, tiene algo que se llama configuración dinámica. Y cuando hablamos de configuración dinámica, es una configuración que el switch va a calcular automáticamente. Bueno, pues está súper. ¿Y por qué entonces por qué la otra sería válido configurarlo manualmente? Porque configurarlo manualmente tenemos el poder de decir cuántos pares voy a usar, qué tipo de dirección MAC voy a aceptar, y entonces tengo un nivel de control mayor. Siempre va a haber el control versus, o sea, contra la parte dinámica. ¿Sí? Cuando tenemos todo en forma dinámica,
en forma automática, pues el nivel de seguridad de su red es mucho más bajo, ¿sí? Entonces tenemos dos formas, se llama full duplex, ambos extremos de conexión pueden enviar y recibir simultáneamente. Semi-duplex, solo uno de los extremos de conexión puede enviar datos a la vez. Bien, tenemos la autonegociación, que es la configuración dinámica que les digo. Ethernet, en esta parte de la autonegociación, es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y NIC, que permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades de velocidad y duplex. ¿Sí? Hablamos de velocidades de 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo, que es un gigabit. Ahorita tradicionalmente. Ya existen velocidades más altas, de 10, 100. Y si observan, son múltiplos de 10, ¿no? ¿Para qué? Para la compatibilidad. Los puertos Gigabit Ethernet solo funcionan en duplex completo para llegar a esas velocidades. Lo que se hace ahí es sumar cada par con 250 megabytes. Sumados nos darán 1000 megabits por segundo, un gigabit. Tenemos la configuración duplex y velocidad. La falta de coincidencia duplex es una de las causas más comunes de los problemas de rendimiento de las redes Ethernet de 10 megabits o 100 megabits por segundo. Se produce cuando un puerto del enlace funciona en forma semiduplex, mientras que el otro puerto opera en duplex completo, en full duplex. Esto sucede cuando uno o ambos puertos del enlace se restablecen y el proceso de autonegociación no configura ambos participantes del enlace de la misma manera. También puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran un lado del enlace y olvidan reconfigurar el otro. Ambos lados de un enlace deben tener activada la autonegociación o bien ambos deben tenerla desactivada. La práctica recomienda es configurar ambos puertos del switch Ethernet como duplex completo. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener un error de comunicación. Si supongamos que ustedes configuraron full duplex en el switch y el otro switch lo configuran como half duplex, pues no va a haber una transferencia. ¿Sí? Si ambos están en autonegociación, pues va a haber. Y si ambos están configurados correctamente con la misma velocidad y el mismo forma de transmisión, pues va a haber una transferencia correcta. Tenemos el auto MDIX. Las conexiones entre dispositivos requerirán el uso del cable cruzado o directo. El tipo de cable requerido dependía del tipo de dispositivos de interconexión. Una conexión directa entre un router y un host requiere de una conexión cruzada. Acuérdense, cable cruzado entre router y host. Actualmente la mayor parte de los dispositivos admiten la característica de interfaz cruzada automática dependiente del medio, auto MDIX, cuando está habilitado. El conmutador detecta automáticamente el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces en consecuencia. O sea, cuando tenemos que conectamos un cable directo en vez de cruzado entre una computadora y otra, o un router y una computadora, si tiene los dispositivos tienen esta autonegociación de MDIX, entonces configuran para que funcione con cable directo. De eso se trata, ¿no? Entonces, en más que nada es pues poder utilizar dos cables, ¿no? Aunque no sea el cable correcto. Bien, la función está habilitada de manera predeterminada en los conmutadores que ejecutan Cisco iOS Relays 2.2 y posterior. Sin embargo, la característica puede estar deshabilitada. Por esta razón, siempre se debe utilizar el tipo de cable correcto y no confiar en la función auto MDIX. Y ese es uno de los errores de las prácticas común. Que llegan y no, pues no hay conexión, ingeniero. ¿Qué pasa? El cable sí funciona y todo, pero ¿qué pasa? Que el cable no es el correcto y el dispositivo no tiene esta autonegociación. Entonces no se va a comunicar.
Entonces, entre un router y una computadora, el cable debe ser cruzado. Entre una computadora y otra computadora, el cable debe ser cruzado. Entre un switch y otro switch, el cable debe de ser cruzado. El auto MDIX se puede volver a habilitar mediante el comando de configuración de interfaz automática de MDIX, que vamos a hacer en prácticas. Bueno, ¿qué aprendimos en este módulo? Vamos al resumen. Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Los estándares que definen Ethernet, los protocolos de capa 2 y las tecnologías de capa 1. Ethernet utiliza dos capas, la LLC, que es el control de enlace lógico, y la subcapa MAC, que es control de acceso al medio, de capa de enlace de datos para operar. Los campos de trama Ethernet son delimitador de tramas de preámbulo, inicio, dirección MAC destino, dirección MAC origen, el tipo de Ethernet, datos y el control de errores, FCS. El direccionamiento MAC proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Una dirección MAC de Ethernet es una dirección de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes. También aprendimos cuando un dispositivo reenvía un mensaje de una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye las direcciones MAC origen y destino. El Ethernet se utiliza en diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión, que es 1 a 1, difusión, que es 1 a todos, y multidifusión, que es de 1 a varios, de capa 2. Aprendimos también que un switch Ethernet de capa 2 toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de capa 2. El switch arma la tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar las direcciones MAC de origen de las tramas recibidas en un puerto. También aprendimos que el switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección MAC del destino de la trama y una entrada de tabla de direcciones MAC. Los switches, que son los conmutadores de las redes LAN, utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para cambiar datos entre puertos: el de almacenamiento y envío y el de conmutación por corte, ¿no? Dos variantes de conmutación de corte son el avance rápido, que como llega se envía, y el sin fragmentos, que utiliza los primeros 64 bytes ya calculados, donde se garantiza que la mayoría de las tramas no son muchas y se envían.